Hola a todos. Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el espacio donde exploramos las profundidades de lo extraño, lo desconocido y aquello que vive en la sombra de nuestros pensamientos. Hoy estamos en nuestro episodio 3 y les aseguro que este será uno que no olvidarán. Si disfrutas de contenido lleno de misterio, suspenso y relatos que te harán cuestionar lo real, no olvides suscribirte al canal. Y por supuesto, activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio y siempre seas el primero en ver lo nuevo que traemos. Ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para adentrarte en una historia que seguramente te hará pensar dos veces antes de apagar las luces esta noche. Título: La madriguera de los susurros. Historia. Había una vez un bosque oscuro y espeso a las afueras de un pequeño pueblo, donde se decía que ningún animal ordinario vivía. Los aldeanos hablaban en voz baja sobre un conejo blanco que deambulaba entre los árboles, con ojos que parecían brillar en la noche como dos brasas. No era un conejo cualquiera. Algunos juraban que habían escuchado su voz susurrando en el viento, llamándolos por su nombre, atrayéndolos con promesas de riquezas escondidas o respuestas a sus preguntas más profundas. Mariana era una chica del pueblo, valiente pero demasiado curiosa. Desde pequeña había escuchado las historias del bosque y el extraño conejo, pero jamás había creído en ellas. Una noche, impulsada por su espíritu aventurero y cansada de las historias fantásticas que los ancianos le contaban, decidió ir al bosque. Estaba convencida de que descubriría que no había nada de qué asustarse, que todo era un simple cuento para infundir miedo. Vamos, Mariana, solo es un conejo, murmuró para darse valor mientras caminaba hacia el corazón del bosque, iluminada apenas por la luz de la luna. El bosque era mucho más oscuro de lo que había imaginado. A cada paso, las sombras de los árboles parecían moverse, alargarse y acecharla, y el aire frío la envolvía, haciendo que su piel se erizara. Los sonidos de ramas crujientes bajo sus pies rompían el silencio, y en más de una ocasión sintió que alguien o algo la estaba observando. Pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. De repente, escuchó un susurro suave que la hizo detenerse. Era una voz casi imperceptible, pero clara y nítida, como si estuviera justo al lado de ella. Mariana. La voz parecía cantar su nombre, arrastrando las palabras como si fueran un eco en su mente. Te estaba esperando. Mariana se estremeció, pero trató de convencerse de que era solo su imaginación. Dio unos pasos más y ahí lo vio. Un pequeño conejo blanco, de pelaje tan brillante que casi parecía emitir luz propia. Estaba sentado en la entrada de una madriguera profunda, mirándola fijamente con unos ojos oscuros y profundos que parecían ver más allá de su exterior, como si estuviera leyendo sus pensamientos. ¿Qué haces aquí, pequeña?, dijo el conejo, y su voz era suave pero extrañamente siniestra, como el susurro de una brisa fría al amanecer. Mariana dio un paso hacia atrás, sorprendida. ¿Hablas? Pero los conejos no hablan. El conejo inclinó la cabeza, sus ojos sin parpadear, observándola fijamente. Yo no soy un conejo cualquiera, Mariana. Soy un guardián de secretos y tesoros. Y sé que tú has venido a buscar respuestas. Te he estado esperando. Mariana, cautivada por la voz y las palabras del conejo, sintió su miedo desvanecerse, reemplazado por una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Respuestas? ¿Qué clase de respuestas? El conejo sonrió, o al menos eso le pareció a Mariana. Respuestas sobre los misterios de la vida, sobre aquello que nadie ha visto. Ven, acércate y las encontrarás. Dudando, pero intrigada, Mariana se acercó lentamente a la madriguera. El aire alrededor se volvía más denso, pesado, como si estuviera cargado de algo siniestro. Al inclinarse para mirar dentro, solo pudo ver oscuridad. Solo tienes que entrar y tus dudas se disiparán, susurró el conejo, dando un pequeño salto hacia la entrada de la madriguera. Mariana sintió que una fuerza la empujaba a acercarse más. Como en un trance, comenzó a descender por el angosto túnel, mientras el conejo la guiaba adelante. La luz de la luna pronto desapareció y una oscuridad fría la envolvió. A cada paso, el suelo se volvía más fangoso y el aire más opresivo. ¿Cuánto más falta?, preguntó Mariana, sintiendo que la ansiedad comenzaba a crecer. Muy poco, respondió el conejo en un tono inquietantemente calmado. Finalmente, llegaron a una pequeña caverna subterránea. Mariana notó que las paredes estaban cubiertas de marcas, como arañazos desesperados que se adentraban en la roca. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa, notando que el aire estaba viciado y le costaba respirar.
El conejo la miró, sus ojos oscuros brillando con una malicia inhumana. Este es el lugar donde descansan aquellos que también buscaron respuestas. Aquí, bajo tierra, finalmente hallaron la paz. Mariana intentó retroceder, pero el conejo se movió rápidamente, bloqueando la salida. ¿Por qué tienes miedo, Mariana? ¿Acaso no querías conocer los misterios? Déjame salir, gritó, su corazón latiendo con fuerza. Intentó abrirse paso, pero el suelo comenzó a ceder bajo sus pies, atrapándola en el fango. Las paredes parecían cerrarse y el aire se hacía cada vez más escaso. La risa del conejo, baja y sombría, resonó en la caverna. Aquí en la oscuridad, tus preguntas serán respondidas, para siempre. Mientras el barro la cubría poco a poco, Mariana lanzó un último grito desesperado. El conejo la miró en silencio, sus ojos brillando en la penumbra, antes de dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad. Segunda historia. El espejo maldito. En un vecindario apartado de la ciudad, rodeado por calles desiertas y edificios envejecidos, había una pequeña tienda de antigüedades que pocos conocían. Su fachada, cubierta de polvo y telarañas, parecía ignorada por el resto del mundo, pero para aquellos que se adentraban en sus estrechas puertas, había un aire de misterio que les atraía. El dueño de la tienda, Samuel, era un hombre extraño, siempre con la mirada perdida y un semblante que reflejaba más soledad que el tiempo mismo. Nadie sabía mucho de él, solo que había trabajado toda su vida recolectando objetos extraños y raros. La tienda estaba llena de muebles antiguos, relojes rotos y figuras de porcelana que parecían observar a los visitantes. Pero había un objeto que, según los rumores, siempre había sido el centro de atención. Un espejo antiguo, oculto en un rincón apartado. Este espejo, en particular, tenía algo peculiar. No solo era grande, con un marco dorado y finamente tallado, sino que los rumores decían que era capaz de reflejar algo más que simples imágenes. Muchos decían que había sido un regalo de un extraño coleccionista de reliquias, que lo había adquirido en un remoto pueblo europeo, conocido por su conexión con lo sobrenatural. Valeria, una joven estudiante de arquitectura con una fascinación por las antigüedades, decidió un día entrar en la tienda. Había oído hablar de ese misterioso espejo y su curiosidad la llevó a adentrarse más en la tienda. Cuando vio el espejo por primera vez, un escalofrío recorrió su espalda. Aunque el objeto parecía hermoso a primera vista, algo en su reflejo no parecía estar bien. El cristal era opaco en las esquinas, como si el tiempo lo hubiera corrompido. Samuel la observaba desde lejos, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Cuando Valeria se acercó al espejo, él la advirtió. No es un objeto común, tiene una historia detrás, una historia que no se debe revivir. Pero Valeria, ignorando la advertencia, sintió una extraña conexión con el espejo. Al día siguiente, lo compró. Samuel, con una expresión de preocupación, simplemente asintió mientras empacaba el espejo. Si no puedes resistirte, entonces ya es demasiado tarde, pensó mientras la joven se alejaba de la tienda. Esa misma noche, Valeria colocó el espejo en su habitación, admirando su hermoso marco dorado. Era tan grande que cubría casi toda una pared. No parecía haber nada raro en él, pero algo en su interior la inquietaba. Mientras se preparaba para dormir, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque el reflejo de la habitación parecía normal, el aire a su alrededor se volvía más pesado. Decidió no prestarle atención y apagó la luz, tratando de dormir. Pero, a medida que pasaban los minutos, algo extraño comenzó a suceder. En el espejo, su reflejo parecía moverse de una manera extraña, más lenta que sus propios movimientos. Se giró para mirarlo de frente y vio que no estaba sola. Una figura oscura se asomaba en el reflejo, una sombra que parecía haber surgido del cristal. Valeria se paralizó al ver que la figura se acercaba a ella, caminando lentamente, como si estuviera emergiendo de otro mundo. La joven respiró con dificultad, sin saber si lo que veía era real o producto de su mente. Con el corazón acelerado, dio un paso atrás. La figura, que parecía una sombra más, comenzó a tomar forma, revelando un rostro demacrado, con ojos vacíos que la observaban fijamente. Valeria intentó moverse, pero sus piernas no respondían, y en ese momento la figura sonrió, una sonrisa macabra que heló su sangre. «Vete, vete de aquí», pensó Valeria, pero su voz no salía. La figura extendió su mano hacia ella, y al instante Valeria sintió un frío helado que recorría su piel. La figura, que en un principio parecía un reflejo, ahora estaba completamente fuera del espejo, frente a ella. Aterrada, Valeria intentó correr hacia la puerta, pero la figura la alcanzó.
Su sombra se alargó, envolviendo la habitación en una oscuridad total. En ese momento, Valeria comprendió que no solo el reflejo de su habitación estaba distorsionado, la realidad misma comenzaba a desvanecerse. Con un grito ahogado, la joven intentó tocar el espejo en un intento de regresar a lo que conocía. Pero al hacerlo, el cristal comenzó a absorberla, como si un campo magnético invisible la estuviera jalando. Cada vez que sus dedos tocaban el vidrio, la figura detrás de ella se volvía más fuerte, más sólida. ¿Por qué estás aquí?, pensó Valeria, mientras la oscuridad la arrastraba hacia el espejo. Antes de que pudiera reaccionar, un estremecedor sonido la envolvió, y la habitación quedó en silencio. La figura desapareció, y el espejo volvió a ser solo un objeto decorativo, pero Valeria ya no estaba. Los días siguientes fueron inquietantes. Samuel, que había observado desde la tienda, supo que lo que había ocurrido era inevitable. El espejo no había sido una simple pieza de decoración, había sido un conducto para algo mucho más antiguo y maligno. La tienda de antigüedades cerró esa misma noche, y Samuel desapareció sin dejar rastro. El espejo, por su parte, permaneció en la tienda, esperando la siguiente víctima que cayera en su trampa. Nadie sabía qué había sucedido con Valeria. Algunos decían que la habían encontrado, pero su rostro estaba vacío, como si algo hubiera succionado su alma. Otros afirmaban que nunca salió de la tienda. Lo único cierto era que el espejo había regresado a la tienda, esperando a ser vendido una vez más. Aquellos que se atrevieran a mirarlo, sin importar cuán atractiva fuera su apariencia, se encontrarían con algo mucho más oscuro y aterrador que un simple reflejo. La lección, como siempre, es clara. Hay objetos en el mundo que no deben ser tocados, no porque sean frágiles o costosos, sino porque guardan secretos que no estamos preparados para enfrentar. Y aquí termina nuestra primera historia de este episodio. ¿Te atreverías a acercarte a un espejo antiguo en una tienda de antigüedades? Yo definitivamente no lo haría. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Ahora, te invito a que te quedes con nosotros para escuchar la siguiente historia. Pero antes, cuéntame, ¿alguna vez has tenido una sensación extraña al mirar tu reflejo? Coméntalo aquí abajo y comparte tus experiencias. Ahora vamos con la siguiente historia. Segunda historia. La Casa del Olvido. En un pequeño pueblo alejado de la civilización, había una casa que, durante años, se había mantenido vacía. La gente del lugar la llamaba la Casa del Olvido, y pocos se atrevían a acercarse a ella. Su fachada, que alguna vez fue imponente, ahora lucía desmoronada, con las ventanas rotas y las puertas colgando de los marcos. Nadie sabía con certeza quién había vivido allí, ni qué había sucedido para que la casa quedara deshabitada. Los rumores comenzaban en la taberna local, donde los viejos del pueblo contaban historias extrañas sobre la casa. Decían que había sido el hogar de una familia feliz, hasta que una noche desaparecieron sin dejar rastro. Nadie había vuelto a verlos. Nadie sabía si estaban muertos o si simplemente se habían ido sin dejar huella. Pero lo que más asustaba a los habitantes del pueblo era lo que sucedió después. Con el paso de los años, el pueblo se olvidó de la casa. Nadie hablaba de ella, pero el miedo seguía presente como una sombra. Sin embargo, un joven llamado Andrés, un forastero que recién había llegado al pueblo, se sintió atraído por ella. Movido por la curiosidad, un día decidió explorar la casa. Aunque los aldeanos le advertían que no se acercara, él no les prestó atención. Al llegar a la casa, Andrés sintió una extraña sensación de inquietud. Era como si el aire estuviera cargado de algo pesado, de algo que no podía describir. A pesar de la sensación incómoda, empujó la puerta y entró. La oscuridad lo envolvió, pero la luz tenue que entraba por las ventanas rotas le permitió ver un aire vacío, cubierto de polvo. Un silencio absoluto reinaba en la casa, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos. Andrés caminó por los pasillos con cautela, observando las paredes cubiertas de telarañas y las puertas cerradas. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. En las paredes había marcas, como si alguien hubiera intentado escribir algo, pero las palabras estaban desdibujadas, borrosas. Se acercó a una de las puertas y con cuidado la abrió. Al entrar en la habitación, lo primero que notó fue un extraño olor a humedad y descomposición. Pero lo que lo detuvo por completo fue una figura que, aunque borrosa, parecía moverse en la oscuridad. Andrés parpadeó y la figura desapareció, dejándolo solo en la habitación. Su corazón latía con fuerza,
pero pensó que todo había sido producto de su imaginación. Decidió seguir explorando, pero algo en su interior le decía que debía marcharse. Fue entonces cuando encontró un espejo en una de las habitaciones más alejadas. Este espejo era grande, de un estilo antiguo, con un marco de madera oscura, gastado por el tiempo. Lo que llamó la atención de Andrés fue la extraña calidad del reflejo. En lugar de verse a sí mismo, vio a una figura borrosa, una sombra que parecía estar mirándolo fijamente. Andrés retrocedió, pero la figura en el espejo no lo dejó. A medida que se alejaba, la sombra se acercaba más, como si estuviera tratándola de seguir. De repente, un susurro le llegó al oído, un susurro que parecía provenir del mismo espejo. Andrés intentó ignorarlo, pero el susurro comenzó a hacerse más fuerte, más insistente. «Ayúdame», escuchó, en un tono bajo y angustiante. La voz parecía suplicante, como si alguien estuviera atrapado detrás del espejo, esperando ser liberado. Andrés, lleno de miedo pero también de curiosidad, se acercó al espejo. Al tocar el vidrio, sintió una sensación extraña, como si su mano estuviera siendo absorbida por el cristal. Con un estremecimiento, intentó retirarla, pero no pudo. Fue como si algo invisible lo estuviera reteniendo, obligándolo a mirar al espejo. En el reflejo, vio cómo la figura borrosa se transformaba. Ahora, no solo era una sombra, sino una persona, una mujer. Su rostro estaba distorsionado, pero Andrés pudo reconocer un par de ojos llenos de desesperación que lo miraban fijamente. La mujer en el espejo parecía estar atrapada, atrapada en un lugar del que no podía escapar. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, su voz temblando. La mujer le respondió con una mirada vacía, como si ya no tuviera fuerzas para hablar. Pero la sombra que la rodeaba, algo oscuro y malevolente, comenzaba a apoderarse de ella. En ese momento, Andrés comprendió que no estaba solo en la casa. Algo más estaba allí, algo que había estado esperando. De pronto, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y una sensación de frío lo invadió. La mujer comenzó a gritar, pero su voz se distorsionó hasta convertirse en un lamento desgarrador. Andrés dio un paso atrás, pero no pudo soltarse del espejo. De repente, algo tiró de él hacia el reflejo, arrastrándolo hacia el cristal, como si fuera un agujero negro. La figura de la mujer se acercó cada vez más, su rostro ahora completamente distorsionado en una mueca macabra. «¡Sálvame! ¡Sálvame, por favor!», gritó, mientras la oscuridad del espejo lo envolvía. Pero Andrés no pudo hacer nada. Con un último grito, la figura del espejo lo absorbió por completo, dejando solo el reflejo de la casa vacía y la sombra oscura que ahora parecía reclamarla para siempre. Vaya historia, ¿verdad? Imaginen estar atrapados en un reflejo del que no pueden escapar. ¿Quién sabe qué secretos oscuros ocultan los objetos más comunes a nuestro alrededor? Si estás disfrutando de este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Ahora, te invito a relajarte y escuchar la siguiente historia. ¿Te atreverías a adentrarte en una casa abandonada o el miedo te frenaría? Déjanos tus comentarios. Tercera historia. El último tren. En las afueras de una ciudad antigua, donde los rieles del tren ya no resonaban con la misma fuerza de antaño, existía una estación de tren desolada. El viento soplaba a través de los huecos de las ventanas rotas, mientras que las vías, corroídas por el paso del tiempo, parecían olvidadas por todos. Los aldeanos del lugar evitaban acercarse a la estación, especialmente de noche. Decían que un tren seguía recorriendo las vías, pero no era un tren cualquiera. Era el último tren, uno que nunca debía tomar un alma viva. Esta historia comenzó con un hombre llamado Javier, un viajero solitario que había escuchado las historias de la estación a través de los murmullos en el pueblo. Como muchos otros, pensó que todo era simple superstición. Pero después de pasar varias noches en un pequeño hotel cerca de la estación, algo en su interior le decía que debía ver por sí mismo qué había detrás de tales rumores. Una noche oscura y lluviosa, Javier decidió caminar hasta la estación. La ciudad ya había quedado atrás, y a medida que se adentraba en el campo, la sensación de frío y soledad crecía. La estación parecía estar desierta, pero algo extraño se encontraba en el aire. Una calma inquietante que lo rodeaba como un manto pesado. Al llegar, Javier observó la vieja estructura. La madera de la estación crujía por el viento, y las luces parpadeaban débilmente, como si lucharan por mantener la chispa de vida. Cuando se acercó a la plataforma, vio una figura solitaria, un hombre de aspecto anciano, vestido con un traje de conductor.
No había nada común en él. Su rostro estaba pálido, sus ojos opacos como si estuvieran vacíos. ¿Esperas el tren?, preguntó Javier, algo confundido por la presencia de aquel extraño hombre. El anciano no respondió de inmediato. Su mirada era fría, fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo más allá de lo que podía ver. Finalmente, el hombre levantó la mano lentamente y señaló las vías. «Este es el último tren», dijo con voz grave y vacía. Javier, desconcertado, miró las vías. En el fondo, entre la niebla que se elevaba desde la tierra, una luz comenzó a brillar. Era una luz tenue, amarillenta, que parecía crecer con cada segundo. La niebla se dispersaba, y lo que apareció ante sus ojos fue un tren antiguo, de metal oxidado y madera desvencijada. El tren comenzó a detenerse frente a él, sin hacer el ruido de un tren común, sino un susurro, como si estuviera deslizándose por las vías sin esfuerzo alguno. El hombre anciano, con una sonrisa en el rostro, dijo: «Este tren ya no lleva pasajeros vivos. Este tren lleva almas». Javier, curioso pero también temeroso, se acercó un paso más, pero algo en su interior le decía que no debía abordar ese tren. Sin embargo, no pudo evitar sentirse atraído por la visión de los vagones vacíos, la luz tenue que parecía emanar del interior y la extraña sensación de que algo lo llamaba. De repente, una figura apareció en la ventana de uno de los vagones. Era una mujer, pálida y con el rostro lleno de tristeza. Sus ojos vacíos miraban fijamente a Javier, como si lo reconociera, como si lo estuviera esperando. La mujer levantó una mano y le hizo una señal, un gesto invitándolo a subirse. En ese momento, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Al mirar atrás, vio que el anciano había desaparecido. El tren estaba frente a él, inmóvil, como si estuviera aguardando a alguien. La mujer dentro del tren seguía mirándolo, su rostro ahora distorsionado por una mezcla de desesperación y algo más oscuro, algo que no podía comprender. Javier dio un paso atrás, pero la mujer en el tren parecía moverse hacia él, acercándose cada vez más, como si quisiera que subiera a bordo. Él dio otro paso hacia atrás, pero entonces la puerta del tren se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío lo envolvió, y el tren comenzó a moverse lentamente hacia él. Fue en ese preciso momento cuando Javier se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Este no era un tren común, no era un tren que transportaba personas vivas. Este tren viajaba a través de las almas perdidas, un tren que nunca llegaba a su destino, un tren que recogía a aquellos que se perdían en las sombras del olvido. Antes de que pudiera reaccionar, Javier sintió como la niebla lo rodeaba, envolviéndolo, tirándolo hacia el tren. Intentó correr, pero sus pies se sentían pesados, como si la tierra misma lo estuviera atrapando. Las voces de los pasajeros en el tren comenzaron a murmurar. Sus rostros se reflejaban en las ventanas como sombras distorsionadas, y la mujer que lo había estado mirando ahora estaba justo frente a él. El tren pasó por encima de él, y Javier intentó gritar, pero no pudo. La estación se desvaneció, las luces titilaron una última vez, y la oscuridad lo consumió por completo. Titilaron una última vez, y la oscuridad lo consumió por completo. Pausa y llamada a la audiencia. Qué aterradora fue esa historia, ¿verdad? El último tren, el tren que no lleva a los vivos, sino a las almas perdidas. ¿Qué piensas de esa estación? ¿Te atreverías a tomar ese tren si estuvieras perdido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias.